hacer una revisión. Bueno, la mitad de la clase de la semana pasada fue un desastre, así que hoy la retomamos para dejar claros los conceptos de revisión de canal y transportadores. Esperemos que no se nos vaya la luz y funcione todo bien. Vamos a hablar de señalización celular, sistemas de secreción. De pronto, no creo, pues alcanzamos un poquitico de quimiotaxis, pero si no, lo dejamos en la próxima. Y el primer grupo de seminario hoy nos va a dar su presentación. ¡Qué emoción! Recuerden entonces que el próximo jueves ya es el primer parcial. Ese parcial tiene un valor del 15% y va obviamente hasta lo que se diga hoy, ¿cierto? ¿Alguna pregunta con eso? ¿No? ¿Se puede correr el parcial? ¿Me entiende? Hasta hoy. ¿El parcial se puede correr? Hasta hoy. Listo. ¿Alguien agarró un cargador de acá? ¿Ya, ya? Cargador. Yo veré. Bueno, chiquis, empecemos con un calentamiento ahí mental. Bueno, que estuvimos hablando la semana pasada de tráfico a través de la membrana, ¿no? Entonces, ¿qué factores afectan la difusión de las moléculas a través de la membrana? ¿Cuáles factores? Concentración, ante todo, ¿qué puede pasar a través de la membrana? ¿Y por qué? Por ahí vamos. Si es hidrofóbico, y el tamaño, ¿no? Esas son dos de las principales, ya después vemos que, de acuerdo, porque la polaridad en últimas, en últimas la polaridad pues es como la causa, pero en últimas son hidrofóbicos, hidrofílicos, y eso le define si puede pasar. Y entre más grande, recuerden, el dióxido de carbono atraviesa fácil, el benceno también atraviesa fácil, pero un poco más lento. La glucosa es polar, esa sí necesita un transportador. Bueno, con respecto a la función del tráfico intermembranal, ¿cuáles son los dos tipos de proteínas membranas que vimos la semana pasada? ¿Qué? Y canales y transportadores, sí, canales y transportadores, son esas dos, ¿no? Pero bueno, justamente por eso creo que toca echar una pequeña revisión. Antes que todo, déjenme volver, bueno, revisemos entonces las principales funciones de la membrana celular que veíamos. Es una barrera de permeabilidad. Ya sabemos que una de las características fundamentales de la membrana celular es ser permeable, semipermeable, ¿cierto? Es el lugar de reclutamiento de proteínas que le van a dar la identidad a esa célula, le van a conferir una serie de funciones importantes, pues que las estamos revisando en esta clase, y también pues va a funcionar en la conservación de energía, pero que esa va a ser la parte que van a ver ante todo con el protocolo germánico. Entonces hablábamos de la permeabilidad de la bicapa lipídica, ¿no? O sea, esta figura es en la frontera entre México y Estados Unidos. Esto sería como el equivalente de la membrana, ¿cierto? Hay muchos carros que intentan pasar, pero solo algunos lo van a lograr, ¿no? Va a haber una serie de requerimientos que le van a permitir pasar esos carros. De la misma manera, pues ya vimos la semana pasada que dependiendo de las características de las moléculas que intentan pasar, pues algunas lo pueden hacer fácilmente y otras ya no lo pueden hacer, ¿no? Vimos justamente lo que acabamos de hablar, que las moléculas, por la misma característica hidrofóbica de la membrana, ¿cierto? Su característica lipídica, molecularmente lipídica, que confiere una característica hidrofóbica, pasar esta barrera es complicado, pero los gases que son apolares, como el dióxido de carbono, el oxígeno, ellos pueden difundirse sin ningún problema, ¿cierto? Siguiendo un gradiente de concentración,
Empieza a ser más grande la molécula, moléculas apolares como el benceno también pueden atravesar fácilmente la membrana por su característica hidrofóbica, pero si medimos la velocidad de cruce de esta molécula versus estos gases, pues va a ser mucho más lento, tamaño, ¿no? Entonces esas dos características, a medida que empezamos a tener polaridad, ¿sí? Moléculas polares pueden pasar, pero lo hacen definitivamente mucho más lento que las moléculas apolares, ¿sí? Mucho más lento. Esto aquí ya lo tenemos que ver que hacia la derecha estamos viendo ya que la cosa se ralentiza. Bueno, eso es algo bien interesante. El agua puede atravesar la membrana, pero lo que tú dices acerca de los poros, ¿sí? La aquaporina, eso es cierto, eso fue algo bien interesante, por eso le dieron el Nobel al tipo, porque se creía que no se necesitaba, que podía atravesar fácilmente la membrana, pero eso es facilitado, lo que vamos a ver en un segundo. Entonces, las pequeñas moléculas polares pueden atravesar, nótese que es mucho más lento que las apolares, pero pueden atravesar la membrana sin tanto problema, pero ya cuando la molécula es mucho más grande polar y las moléculas cargadas, pues ellas sí definitivamente la membrana es prácticamente impermeable a las moléculas cargadas y a las moléculas polares grandes. Teníamos esta gráfica, ¿no? Pues aquí básicamente nos está mostrando esto que estábamos viendo antes, ahora lo vemos en esta grafiquita, ¿cierto? Que habla de centímetros por segundo. ¿Cuántos centímetros por segundo se demora en cruzar esto? ¿Cómo la leen ahí? ¿Cómo la interpretan? ¿Cuál es la más lenta? Esta gráfica. Gráficas. La más lenta. ¿Saben que los parciales lo pongo gráfico? Interpretar gráficas. Esa, si es por segundos, esa tiene 0,12 ceros acá. ¿Pero cuál es la más lenta? No, la más lenta es esta. Está diciendo porque son centímetros. Sí, 10 a la menos 12 centímetros por un segundo, mientras que esta 10 a la menos 4, 10 a la menos 2 centímetros por segundo. Estas están muchísimo más rápido en escala microscópica, eso va embalada, las de allá. Mientras que esta se retiene. Esto básicamente, esta gráfica lo que le está diciendo es, paila, estas son bastante impermeables, o sea, la membrana no deja entrar las moléculas polares, y así es como lo que, ¿sí? Miren, hacen una serie de mediciones y finalmente esta va a ser la unidad en centímetros por segundo, ¿sí? Centímetros abajo segundo, y claramente las que están cargadas tardan muchísimo en pasar sin ayuda de alguna molécula. Entonces, básicamente recordar esto. Entonces, miremos dos tipos de gradientes. Esto es importante que lo aclaremos, que vamos a tener dos tipos de gradientes, pues para tenerlo en cuenta mentalmente, ¿no? Los gradientes químicos y los gradientes electroquímicos, ¿sí? En el caso de los gradientes químicos nos referimos ante todo a solutos no cargados, y los electroquímicos, esos solutos sí van a tener una carga. ¿Por qué? Porque esto va a ser interesante, pues porque nos va a permitir de alguna manera anticipar qué puede estar pasando o cuál puede ser el destino de ese soluto a través de la membrana y la velocidad. Mire, por ejemplo, en el gradiente químico, ¿sí? Aquí vamos a tener un diferencial, aquí a través de la membrana, ¿no? En la membrana tenemos aquí una región de baja concentración, una región de alta concentración. Podemos tener aquí una molécula que está involucrada en el tráfico de ese soluto, pero cuando tenemos esta situación química sin ninguna, no le vamos a dar ninguna carga, pues simplemente el movimiento claramente lo va a dictar de la región de mayor concentración a la región de menor concentración. Ahí nosotros ya podemos definir la dirección sin ningún problema, ¿no? Entonces, casi que pues el transporte en ese sentido puede ser pasivo. Si tenemos un canal no va a haber ningún problema, pero en el caso del gradiente electroquímico, pues aquí ya vamos a tener una carga además de la concentración, ¿sí? Y una cosa que vamos a tener además que tener presente es que si en esta membrana tenemos un diferencial de potencial, quiere decir que en uno de los lados tenemos más un tipo de carga que en el otro, pues eso va a afectar seriamente la cantidad de moléculas que van a poder migrar de un lado hacia el otro, ¿sí? Por ejemplo, miremos en donde no hay una diferencia de potencial en la membrana, ¿sí? Aquí tenemos
una mayor concentración de las moléculas que tienen carga positiva, carga negativa, y simplemente se van a mover hacia la región de menor concentración y van a estar las dos en la misma abundancia de carga que la que tienen acá. Simple y llanamente se mueven en esta dirección. Ahora miren esta situación. Tenemos dos solutos, uno cargado positivo, uno cargado negativamente, y la diferencia de potencial en la membrana, que es la que tenemos nosotros actualmente, es más positivo afuera y más negativo adentro, ¿sí? Porque se exportan los protones, porque las proteínas, hay muchos aminoácidos de las proteínas que tienen carga negativa, entonces eso le confiere al interior celular una carga negativa neta. Nosotros tenemos, tanto las bacterias como nosotros tenemos, en el citoplasma tenemos esta situación, ¿sí? Entonces tenemos un soluto que tiene carga positiva, ¿cierto? Está en mayor concentración en un lado de la membrana, ¿cierto? Podemos identificar que se va a mover de la región de mayor concentración a la menor concentración, y vean el tamaño de la flecha, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la región en el interior de la célula tenemos carga negativa, ¿no? Entonces ahí vamos a tener dos fuerzas, además de la repulsión, también vamos a tener la atracción. Las cargas iguales se repelen, las cargas opuestas se atraen. Entonces vamos a tener un movimiento neto hacia el interior de la célula que es mucho más abundante que este que tenemos acá. En el caso de la derecha tenemos unos solutos que tienen carga negativa, y los solutos de carga negativa están en mayor concentración afuera que adentro de la célula. Pero ¿cuál es la situación adentro de la célula? Que tenemos una carga total negativa, ¿cierto? Y entonces ahí viene el punto, como tiene carga negativa, negativo con negativo, pues se repelen, ¿no? Entonces, nótese la flechita. Si bien es cierto que sí que podemos decir que el movimiento va a ser hacia el interior de la célula, pues el movimiento no va a ser tan abundante, no van a entrar tantos solutos, tantas moléculas de soluto como en este caso, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a determinar el gradiente electroquímico. O sea, al final podemos decir que de una población similar de número de moléculas a la izquierda de la derecha, empezamos con un mismo aquí, vamos a tener de repente 50-50, puede ser que en este caso sea apenas, ¿cierto? Sea apenas 80-20 por el potencial de membrana que gracias a ese gradiente electroquímico nos va a permitir que entren muchas más moléculas justamente por su carga negativa. Entonces, vamos a tener esas dos situaciones, gradiente químico y gradiente electroquímico, cuando estamos hablando de moléculas que están cargadas. ¿Listo? ¿Sí les queda claro esto? Vamos a tener esas dos situaciones. Ya es como para decirle, entonces gradiente de concentración más gradiente eléctrico va a ser un gradiente electroquímico. Esto, ante todo, es lo que manejan los que trabajan en neurobiología todo el tiempo cuando hablan de potenciales de acción, y el gradiente electroquímico es casi que su principal variable. Entonces, en el tráfico estábamos hablando de dos tipos de moléculas que están involucradas en el tráfico de solutos a través de la membrana, ¿no? Y hablábamos de transportadores y canales, ¿no? En el caso de los transportadores, ¿sí? De este de acá, teníamos la situación que este transportador transporta el soluto de manera secuencial, mientras que el canal, una vez abierto, lo transporta, ¿sí? Se abre en ambos lados de la membrana y lo transporta simultáneamente, ¿no? Entonces, recuerden, en el transportador está nuestra molécula de soluto, ¿sí? Ella se une al transportador en un lado de la membrana, y posteriormente se modifica la estructura de este transportador para secuencialmente después liberarlo al otro lado de la membrana, ¿sí? Cambio conformacional de la... Hay un cambio conformacional, ¿sí? Son altamente selectivos, ya vimos que tienen mecanismos de apertura regulados fisiológicamente, y lo interesante de estos transportadores es que van a poder funcionar en contra del gradiente electroquímico, ¿sí? Y además, otra cosa interesante es que van a necesitar una fuente de energía, sea potencial, electroquímico, luz o átomo.
¿sí? Entonces, aquí vamos a tener diferentes tipos de transportadores. Pues, por ejemplo, los transportadores que están acoplados a gradientes de concentración, pues curiosamente ya les dije que una de las fuentes de energía de las que se puede aprovechar es la energía potencial. Y la energía potencial, pues en este caso nos lo va a dar la diferencia de concentración a través de la membrana y también pues, la diferencia de gas. Entonces, vamos a tener esta situación de transportadores que están acoplados a los gradientes de concentración, y el otro tipo de transportador son las bombas, ¿sí? Las bombas que pueden estar impulsadas por hidrólisis de ATP o impulsadas por luz o reacciones redox como en la cadena transportadora de electrones. Entonces vamos a tener estos dos grandes tipos de transportadores en general, digamos en los sistemas celulares, ¿sí? En el caso de estos transportadores acoplados a gradientes de concentración, vuelvo al ejemplo de la represa, porque este es el mejor ejemplo que podemos tener de cómo la energía potencial del agua que está almacenada en la represa, cuando fluye a través de esto, mueve la turbina y genera energía eléctrica, ¿cierto? Pues esto es la analogía perfecta para que entiendan cómo funciona esto en un transportador, ¿sí? Entonces tenemos, para esos transportadores que están acoplados, podemos definir tres tipos, ¿no? Entonces ellos van a mover la molécula gracias a la energía potencial, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, se está moviendo una molécula, ¿sí? A través a favor del gradiente de concentración, pero de manera secuencial pues vamos a tener lo que se llama un uniporte, ¿sí? Uniporte. Entonces llega, aquí tenemos una región de alta concentración, baja concentración, llega el soluto, se une al transportador, primero se une acá, esta parte está cerrada, esta parte está abierta, ahí se genera un cambio conformacional y logra pasar. Cuando transportamos más de un soluto en ese transportador, mediado por esta gradiente de concentración, pues vamos a tener dos situaciones, ¿sí? Miren, entonces aquí vamos a utilizar dos letras que van a indicarnos contra gradiente de concentración, lo vamos a llamar CG, y a favor del gradiente de concentración FG. ¿Listo? Contra y a favor. Entonces ahí es donde viene algo bien bonito, bien interesante, y es que nosotros podemos mover, o sea, en el uniporte se mueve de región a favor de concentración. Está más concentrado arriba, menos concentrado abajo, simple llanamente utilizar la energía potencial y se mueve solito. Pero también podemos utilizar esa misma facilidad para mover otro que no necesariamente necesita que se va a mover incluso en contra de la dirección que se esperaba. Es arrastrado por el otro. La fuente de energía en este caso va a ser el movimiento de uno a favor del gradiente de concentración para mover el otro que no necesariamente está en ninguna de esas dos situaciones, ¿no? Entonces ahí vamos a tener esta situación de si estamos moviendo el otro, arrastrando el otro, ¿cierto? Que como les digo no necesariamente se mueve, se puede estar moviendo en contra del gradiente de concentración, pero mueve el rojo que sí va a favor del gradiente de concentración. Entonces en ese caso tenemos un symport. Entonces aquí está la molécula rojita, ¿sí? Y esta es la molécula que está cotransportando y ambos van en la misma dirección, entonces esto es lo que se llama un symport, ¿sí? Un symport, entonces tenemos una que se mueve a favor de su gradiente de concentración, que es la roja, y otro que se mueve en contra del gradiente de concentración, que es la azul, ¿cierto? Esto es un symport. El transporte del cuadradito azul está aprovechándose de la energía que aporta, de la energía potencial que aporta el movimiento de la molécula roja, ¿sí? Entonces, ahí no, pues sí está gastando la energía, o sea, está usando la energía potencial de este para mover este. Entonces eso es un symport, ¿sí? Pero tenemos que ver que este se está moviendo de una región, ¿sí? Por ejemplo, aquí está de baja concentración y aquí está de alta concentración, entonces él se va a mover a la región de alta concentración, o sea, va en contra del gradiente de concentración. Pero se aprovecha que este sí está moviendo a favor del gradiente de concentración. Entonces es el symport.
Y pues tenemos la otra, el otro movimiento en donde se aprovecha obviamente la misma situación, el movimiento, la energía potencial de la molécula que va en una dirección para mover la otra en contra de su gradiente de concentración, pero en la otra dirección. En ese caso tenemos el antipolo. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase pasada, pero lo vimos muy rápido. Pero entonces, aquí tengan presente que esto lo estamos moviendo acoplado a su gradiente de concentración. En este caso, lo clave es centrémonos en lo rojo, ¿sí? En la molécula roja. Ella va de una región de alta concentración a baja concentración. Esta energía potencial se la está aprovechando. Y está moviendo estos dos solutos que van en contra del gradiente de concentración. Este va de la región de baja concentración a la de alta concentración, gracias a que está siendo cotransportado con este que va de la de alta a la de baja. ¿Sí? Está parasitando la energía de este. Y este está yéndose de la región de baja concentración a la de alta en dirección opuesta de este que está yendo de esta dirección a esta dirección, y por eso se llama antipolo. Esos son los tres tipos de movimiento que vamos a tener a través de este tipo de transportadores. A ver, si me entendieron. ¿Qué tipo de transporte media el transportador que estamos hablando? Entonces, aquí tenemos una membrana celular, tenemos un transportador, ¿cierto? Podemos saber que es un transportador porque podemos saber. Porque es secuencial, ¿no? Ahí podemos ver lo que cuando se abre es secuencial. ¿Listo? Tenemos la situación en que en la parte de extracelular, ¿cierto? En el lumen del intestino tenemos una mayor concentración de iones sodio, ¿sí? Y una baja concentración de glucosa. Dentro, ¿sí? En el citosol vamos a tener baja concentración de iones sodio y vamos a tener alta concentración de glucosa. Tenemos esta situación, ¿no? Entonces, sí que podemos anticipar que el gradiente electroquímico para el sodio nos indica que es hacia adentro de la célula, y el gradiente de concentración de la glucosa indica que eso es que va hacia afuera. ¿Por qué aquí no dice que es gradiente electroquímico? Porque en el caso de la glucosa no ponemos gradiente electroquímico. Muy bien. La glucosa es polar, pero no tiene carga neta. Entonces no se habla de gradiente electroquímico acá. Aquí solo se habla de gradiente de concentración. Aquí sí hablamos de gradiente de concentración, de gradiente electroquímico. Entonces tenemos esa situación. Sodio más abundante afuera de la célula que adentro, y en glucosa tenemos más abundante glucosa adentro que afuera. Entonces, ahora, ¿cierto? Entonces vamos a transportar la glucosa, ¿sí? Tenemos ahí, en esta figura tenemos los iones sodio, tenemos el hexágono de la glucosa. Aquí vemos que este transportador de repente entonces se abre, ¿cierto? Y mueve hace el transporte que tiene que hacer en la dirección que tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué tipo de transporte está mediando este transportador? ¿Y cuál es la molécula que impulsa o potencia el transporte en este caso? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sin porte y sodio? Sin porte, ¿cierto? Y el ion sodio, o también el cation sodio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está bajo el gradiente. Exacto. Ese es el argumento para el primero. Entonces, pero no solamente electroquímico, sino también no solamente electroquímico, sino también sí, claro, exacto. Estamos con... ¿Sí? ¿Había alguna duda para alguien? Entonces, nos dice Lady que está el sodio es el que está en mayor concentración. Estamos utilizando la energía potencial del sodio para mover la glucosa, que va de la región de menor concentración a la de mayor concentración, o sea que va en contra de su gradiente de concentración. O sea, mire esta figurita, no crean, después la pongan en el examen y se vuelven un 8. La glucosa diría que sale, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, ¿no? Por gradiente de concentración tendría que salir, pero que estamos metiendo más glucosa en la célula. Entonces ahí eso necesita energía.
¿Pero quién se le está aportando? Pues el movimiento del sodio. Entonces tenemos que acoplar la energía potencial de mover el sodio para abajo para que entre la glucosa, ¿sí? Entonces esa es la energía que está aportando la energía potencial del sodio para poder meter la glucosa en contra de su gradiente, pero el sodio se está moviendo a favor de su gradiente. En este caso, como es un ion de su gradiente electrónico. ¿Sí? Bien. Como le decía, no podemos decir que también no solo por el electroquímico, sino también por Es gradiente electroquímico, o sea, concentración y electroquímico, las dos gradientes. O sea, son las dos. Bueno, vámonos con las bombas. ¿Listo? Ese es el otro que estábamos viendo. ¿Recuerdan? Que en estos transportadores tenemos transportadores uniporte, sin porte, antiporte. Ya vimos que en el caso de transportadores necesitamos una fuente de energía. ¿Sí? Ya vimos la energía potencial, ahora la bomba, ¿no? La bomba pues ya no va a utilizar esa energía potencial, sino esta sí va a necesitar entonces una reacción química o una reacción lumínica para poder ser activado. En este caso pues vamos a tener bombas impulsadas por ATP o bombas impulsadas por luz o reacción reversa, ¿no? Entonces las impulsadas por ATP, estas son famosísimas. Estas son bombas que conocemos, que hemos visto. Hola. Y pasa así como. Pasa así. Bueno, las bombas que son impulsadas por ATP se llaman ATPasas. ¿Sí? Punto final. Son ATPasas. ¿Por qué ATPasas? Pues porque tienen que hidrolizar. No, es que yo que ya me perdí. Yo creo que uno necesita Waze para estar en este edificio. Entonces, se llaman ATPasas porque ellas tienen que hidrolizar el ATP, ¿sí? Para utilizar la energía de la hidrólisis para hacer el movimiento en el que están. Y estas son súper famosas. Estas las tenemos desde las bacterias, las arqueas hasta nosotros. Esas son supremamente importantes para el funcionamiento de la vida. Entonces vamos a ver diferentes tipos de bombas, ¿no? La bomba, la ATPasa tipo P, ¿sí? Es una ATPasa que se autofosforila, ¿cierto? Ella funciona por la hidrólisis de ADP-ATP, ella funciona por autofosforilación y ella es la que sirve para movilizar los iones a través de la membrana, ¿sí? Entonces estas bombas tipo P son las que transportan sodio, potasio, transportan protones, calcio. Estas son las que se utilizan para hacer este tipo de transportes, las bombas tipo P. Tenemos las bombas ABC, que también las vimos la semana pasada, que se llaman ABC porque son ATP Binding Cassette en inglés, ABC. Estas bombas se utilizan, funcionan de la misma manera, hidrólisis de ATP y por esa energía que aporta la hidrólisis, pues van a movilizar pequeñas moléculas a través de la membrana. No sé si se acuerdan de esa bomba que vimos la semana pasada, por ejemplo, la maltosa se transporta por este sistema, por una bomba, ¿sí? Carbohidratos se pueden estar transportando por bombas tipo ABC, ¿sí? La lactosa también se transporta por ese tipo de bombas. Necesitamos aquí, recuerden, la fuente energética de la hidrólisis del ATP. Las ATPasas tipo V son turbinas, miren estas turbinas tan bonitas, multiproteicas, que lo que van a hacer ellas es exportar los protones en contra del gradiente de concentración. ¿Sí? ¿Se entienden eso? Está mucho más abundante los protones a ese lado de la membrana donde justamente los está expulsando, ¿no? Entonces aquí hidroliza ATP a ADP más fosfato inorgánico y en ese paso pues exporta los protones. Y está la bomba tipo F, que es la misma cosa, son las turbinas multiproteicas, pero en vez de expulsar, importan. ¿Sí? Mire la figurita, es bien bonita. En vez de expulsar, importan, y en vez de hidrolizar ATP, lo que hace es producir ATP a partir de ADP más fosfato inorgánico. ¿Dónde hemos visto eso? Exactamente. Esa es la fosforilación oxidativa. Utiliza las bombas, ¿sí? Las bombas tipo F
Y dirán ustedes, ¿y por qué se llama ATPasa? Si esa vaina es todo lo contrario, es una sintetasa, bueno, así la llamaron, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estas realmente las unidades y todo eso son prácticamente lo mismo, ¿sí? Es literalmente la rotación lo que indica si te hidroliza o si te produce ATP. Ahora dirán ustedes, bueno, ¿y estas tipo V en dónde las vemos? Estas, por ejemplo, esas son las bombas que están presentes en nosotros, están presentes en las membranas de los lisosomas. ¿Sí? Esas están presentes, bueno, ustedes ahorita no las están viendo en inmunología, ¿no? Bueno, esa, en los lisosomas está recubierto de estas bombas tipo V, porque mire lo que hace esta bomba es meter el lisosoma, la parte interior del lisosoma es acá, la parte citoplásmica es acá. Entonces mire lo que hace la bomba va metiendo protones al lisosoma. ¿Y qué creen que al meter protones al lisosoma, qué creen que están haciendo? Aumentando la concentración de protones. Está aumentando el pH. Está aumentando el pH. Vea que la compartimentalización celular en los acuarios es algo bien interesante, porque es mantener esos ambientes que son extremos. O sea, un citoplasma ácido no es posible, excepto que lo tengamos enclaustrado en una membrana que mantenga el pH bajo, ¿no? Los lisosomas tienen un pH bastante bajo, pH 2, 3. El pH del citoplasma estamos hablando de un pH 7, ¿no? Entonces, pHs bajos en los lisosomas, ustedes meten ahí una proteína y se les vuelve chikunga. Entonces, meten una bacteria, también la mandan para allá y se les vuelve chikunga. Entonces, esta es una manera de generar ambientes con un pH bajo, ¿cierto? Pero protegiéndolo del otro lado. Recuerden que la membrana es impermeable a los iones cargados, a los iones, ¿no? Entonces el ion no va a migrar hacia el citoplasma. Entonces simplemente dicen, voy a hacer un lisosoma, le meto una bomba B, esa bomba B mete protones al lisosoma y todos felices. Pero vean, si ustedes se dan cuenta, la estructura es muy parecida. Sí, lo que la diferencia es la rotación. En este caso hidroliza ATP, en este caso produce ATP. O sea, la vida tampoco es que sea tan complicada. Puede utilizar las mismas máquinas, sino que las mueve en diferente sentido y va a tener diferentes consecuencias. En quimiotaxis vamos a ver que eso también se ve. Eso también ocurre en quimiotaxis, que tenemos funcionando en dos sentidos y tenemos consecuencias diferentes. Entonces, esas son las ATPasas. A veces uno se pregunta, ¿por qué le llaman ATPasa a una sintetasa? Pero es por eso, por la clasificación. ATPasa tipo F es la sintetasa. ¿Okay? No se preocupen. O sea, esa es la razón. ¿Ah? No es tanto por tasas de sino por el No, sí, por qué tanto se parecen, ¿no? O sea, algunos se caracterizaron muy probablemente, pues, cuando clasificaron esto, pues la dejaron así. La ATP sintetasa es una ATPasa y la van a leer como ATPasa, pero es una sintetasa. ¿Listo? Solamente vean la orientación. Listo, chicos y chicas. Comprehension. A ver si me entendieron. Bueno, ¿qué tipo de bomba se muestra en la figura? Tenemos, volvamos a describirla, ¿no? Entonces tenemos membrana celular, tenemos nuestra bomba. ¿Cómo sabemos que es una bomba y no un transportador de energía potencial? Porque ya estamos diciendo aquí, ¿cierto?, que está involucrada la fuente energética. Tenemos más concentración de sodio, un gradiente electroquímico, ¿cierto? Aquí tenemos un gradiente electroquímico de potasio en la otra dirección. Aquí tenemos sodio, aquí tenemos potasio. ¿Qué tipo de bomba es esta? ¿Por qué? Esta bomba se caracteriza porque ella se autofosforila, ¿sí? En el proceso, ¿cierto? O sea, hidroliza ATP, ese fósforo en vez de liberarlo, lo utiliza para fosforilarse, y en ese proceso transporta
3 iones sodio fuera de la célula y lleva 2 iones potasio dentro de la célula en contra de gradiente. Pero este no se llama antipor. La bomba sodio-potasio, esta es la célebre bomba sodio-potasio que tenemos nosotros. Esta es la manera con la que nosotros estamos generando el potencial de membrana. Sale, miren, el sodio y el potasio son cationes, ¿no? Nosotros exportamos 3 de sodio por 2 de potasio que metemos. O sea, va a haber una diferencia, o sea, vamos a tener más carga positiva afuera que adentro, pues por esa diferencial en el número de moléculas de sodio versus potasio. Esta bomba es fundamental, esa la tienen todas nuestras células. Y todas nuestras células están generando el potencial de membrana. Ay. Y eso sería tipo yo creo que acá Pero esa es exclusión para eso, o una de las dos semifinales Eso era más fácil de lo que yo pensaba. tú puedes tener canales que transportan sodio y potasio, ¿sí? Pero en términos de bombas, las que están involucradas en el transporte de los iones son esas. ¿Sí? Pero sí es cierto que con canales también puedes transportar. Lo que pasa es que en canal sí lo haces única y exclusivamente a favor de la concentración. Bueno, bien, súper, y buena la aclaración. A ver, de la otra. Bueno, qué mal ya. Listo. Bueno, estas son las bombas ABC. ¿Recuerdan el ABC de qué era? ¿Ah? ¿Por qué se llama ABC? Estas bombas ABC, entonces ahí sí ya podemos ver que ellas están transportando moléculas que, por ejemplo, las gram negativas están en el periplasma, las transportan gracias a unas proteínas que las llevan desde la membrana exterior, del periplasma, las capturan, las transportan a la bomba y la bomba hace el transporte de manera secuencial, ¿no? Ya vimos entonces que para estas son pequeñas moléculas, son usualmente carbohidratos, monosacáridos, ¿sí? Disacáridos, y lo transportan con ese sistema secuencial hidrolizando el ATP. Nótese que la diferencia entre la anterior y en esta es que esta hidroliza y libera el fosfato inorgánico, ¿no? En las P hidrolizaba, pero el fosfato lo utilizaba para modificarse ella, ¿no? Eso que se llama fosforilación. Eso sí, ¿ya lo habían visto? La fosforilación. Fosforilación, el paso, de hecho lo vimos en la primera clase. Fosforilación a nivel de sustratos, pasar un fosfato de una molécula a la otra, en este caso el ATP a la molécula, pero en esta sí es hidrólisis de ATP y libera ADP y fosfato inorgánico. Por eso está así. Entonces ahí la energía la cambia. ¿Sí? En el otro, la fosforilación, además de darnos una energía, nos modifica la proteína. Aquí, la hidrólisis por sí misma, ella modifica la estructura de la proteína. Entonces, así podemos interiorizar mucho de los carbohidratos que están, por ejemplo, en el periplasma de la célula. Hay algo que no entiendo de imagen, que yo había leído que en las bombas ABC lo que tenía era 3 proteínas. Una que era, por ejemplo, la azul que está transportando, otra que era la intermembrana, que es como la verdecita ahí, y otra que era una ATPase. Esta. Sí. Pero ahí se está mostrando ya la otra proteína, que no sé si está incluida la... ¿Esta? Sí, No, este es un poro que te permite, estos poros de la membrana externa son más bien propietarios, ellos no son tan selectivos, ellos permiten entrar por ejemplo, a los carbohidratos sin tanta selectividad, los deja que se acumulen en el periplasma, pero lo clave es acá que para moverlo del periplasma hacia el citoplasma sí necesita el transportador, y lo que dices es cierto. Si bien es cierto aquí en la figurita se decomplejiza un poco lo que le estaba comentando, esto es multiproteico. Muchas de estas proteínas tienen más de un módulo, ¿sí?
son multiproteínas que están funcionando juntas, ¿no? Pero no. Es cierto lo que dice Sebastián. Esto es una parte, esto es una proteína, esta es otra proteína intermembrana, pero ellas únicamente funcionan cuando están juntas, ¿no? Pero está bien que lo digas, porque puede dar la impresión de que esto es solo una proteína, y no, son varias proteínas. Bueno, les iba a mostrar esto, pero yo creo que aquí siempre nos formamos con los videos. Si quieren después les mando esto. ¿Cómo vamos? Tenemos tiempo. ¿Lío? Se trabó. Yo creo que la próxima vez no voy a meter animaciones más en esta cosa. Porque hasta ahí no llega, vean. Y aquí se le está mostrando. Es que como en el computador, nosotros usamos para cambiar la diapositiva y los segundos, el ¿Entonces cierro? ¿De qué se va? Solamente está. ¿Sí? Pestañas diferentes. Entonces solamente está mostrando la diapositiva para que usted esté haciendo ahí. Ahí está. Pero no queda. Ya, se fue. Ya sabe todo. ¿Qué para que ya? O ya lo probó. Está fresco. ¿Tienen videos ustedes? no, pero más no nos Hicieron como manta, ¿no? ¿Pero por qué te vas? Estudiar morfo. Pero, ¿qué te falta estudiar? No he estudiado nada. Yo. ¿Vas a sacar un 5? ¿O siempre sacas buena nota? Es verdad. Pues yo siempre sacaba la nota.
O sea, aquí el volumen no me dio esto. O sea, se necesita esto para eso, para obtener una solución enamorada, ¿cierto? Miremos a ver cuánta luz. Ay, madre, qué frío. Bueno, listo. Entonces, salimos de la parte de tráfico a través de la membrana. Ya los canales ya los vimos, ¿no? Los canales ya están listos también. Ya vimos lo interesante que fue cómo los neurobiólogos tomaron canales de algas, ¿cierto? Y de arqueas para expresarlo en neuronas de mamíferos para manipular su funcionalidad con la luz. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan cómo se llama esa área? La optogenética, ¿no? Optogenética. Vean que yo siempre he dicho que la microbiología le ha dado muchísimo a la biomedicina, ¿no? Le dio la tacolinidasa, le dio CRISPR-Cas, pero en términos de análisis funcional le dio la optogenética. O sea, esos canales que yo les comenté y que les mostré la semana pasada son canales de algas y arqueas que se expresan mediante técnicas de ingeniería genética. O sea, se modifica el ratón para que exprese ese canal en donde queremos que se exprese, y como es guiado por la luz, es simplemente incidir la longitud de onda en la región que queremos para que el canal o se active o se cierre, y perpolarice o depolarice la membrana celular y tenga un correlato funcional esa neurona. Eso es algo que de verdad es algo muy bonito y algo que uno no podría anticipar de aplicación de la microbiología en la biomedicina. Eso para mí fue algo que fue magia en su momento y ahora es algo fantástico. Y eso fue con esos canales. Bueno, otra de las funciones que tienen las proteínas de la membrana es participar en esto que se llama la señalización celular. La señalización celular, les dije que es cuando ustedes le preguntan a ChatGPT las características de la vida, se pifian y definitivamente una célula, si hay algo que la mantiene viva, es tener una comunicación continua con las condiciones ambientales, con las condiciones externas. Eso es clave. Se pierde, la célula no va a saber cómo puede regular el interior, porque la cuestión es saber cómo está el exterior para ver cómo yo regulo mi interior, ¿no? Se acabaron los nutrientes y yo sigo produciendo ribosomas a la lata, pues me muero, ¿no? O sea, ya no hay nutrientes afuera, pues necesito de alguna manera adaptar esas condiciones de afuera hacia adentro. Yo necesito tener un perfil transcripcional diferente al que tenía en la fase exponencial, ¿no? Entonces, la señalización celular es algo que es fundamental para la vida. Y mire que la señalización celular, que realmente es algo que uno lo podría analizar desde la cibernética, ¿cierto? Y hay muchos matemáticos que le jalan a predicciones matemáticas de señalización, evaluar cómo un ligando puede, qué tipo de influencia puede tener un ligando en un sistema biológico. Pero la verdad que es bien simpático, o sea, la señalización es muy fácil de definir, porque nosotros tenemos una señal extracelular, pues en este caso se muestra una molécula extracelular que está uniéndose a una proteína que reside en la membrana, que le llamamos nosotros un receptor. ¿Sí? Ese receptor, él es el encargado de ser específico para la señal externa. ¿Sí? El receptor, ya vamos a ver qué tipo de receptores tenemos y qué funcionalidades se nos tiene. Entonces, esa es la primera cosa, ¿no? Ese receptor son esas antenas que les mostraba ahorita. El receptor es el que va a recibir la señal.
Después de recibir la señal, el receptor tiene que, de alguna manera, transferir esa señal dentro de la célula. Esa parte es clave. Y una vez lo transfiere dentro de la célula, pues va a haber una cantidad de componentes intracelulares que van a relevar esa señal hasta donde nosotros queremos que llegue el efector, ¿cierto? Entonces estas son moléculas señalizadoras intracelulares que se le llaman transductores de señal. Ellos lo que hacen es interpretar la señal del receptor, y eso sí es inmunología pura. Ustedes, todo lo que están viendo en inmunología es esto, literalmente. Toda una serie de la vía MAP-quinasa, por ejemplo, todo eso son componentes intracelulares que están llevando la activación de un receptor T, lo que sea, hacia, en este caso, hacia el núcleo. Pero ya, ¿quién es el efector? ¿Cuál va a ser el efecto que la señal va a tener? Eso sí depende, ¿no? Depende de la señal. Eso puede ser directamente una enzima metabólica, eso puede ser proteínas que regulan la transcripción, puede ser una proteína del citoesqueleto, vamos a tener alteración del metabolismo, alteración de la expresión génica, ¿sí? Un cambio en la forma de celular, quimiotaxis, lo vamos a ver la próxima semana. La quimiotaxis también funciona bajo estos principios, ¿sí? Entonces, claramente esto es fundamental en una célula, poder interpretar lo que tiene afuera para adaptar sus componentes a esa señal. Entonces les comentaba que esos son receptores, ¿no? Los que están, las antenas que están en la membrana son receptores. Esos receptores vamos a tener, que son los receptores de membrana, vamos a tener diferentes tipos de receptores y no necesariamente todos están en las bacterias, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podemos tener receptores acoplados a canales iónicos. Profe, usted dijo que la otra semana vamos a dar quimiotaxis, pero la otra semana no es el parcial. Bueno, la próxima clase. Ah, Gracias. La próxima clase. Bien, entonces lo primero son los receptores acoplados a canales iónicos. Estos, mire que bien simpático, porque reciben, en este caso, ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la señal? Es que un ion puede ser la señal, ¿no? Un ion mismo puede ser la señal. Del ion llega la señal, ¿cierto? Abre el canal y pues esto se interioriza, ¿no? Tenemos receptores acoplados a proteína G, eso tenemos nosotros muchísimo de esas proteínas, que una vez unen el ligando, pues ellas reclutan proteínas que están ancladas a la membrana. Recuerden lo que estuvimos hablando de las proteínas periféricas la semana pasada, ¿sí? Nosotros tenemos proteínas transmembranales, tenemos proteínas de las periféricas, tenemos asociadas a las transmembranales, tenemos proteínas que se asocian a los fosfolípidos y tenemos proteínas que están ancladas, ¿no? Entonces ahí todas esas proteínas que estuvimos viendo, ellas son las encargadas de transferir la señal intracelularmente. En este caso, en el caso de las proteínas G, pues ellas se unen al receptor y al unirse al receptor pues se desensamblan y desencadenan una serie de señales hacia dentro de la célula que van a tener las consecuencias dependientes de la célula en donde está. Y tenemos otro tipo de receptores que son los receptores acoplados a enzimas, ¿sí? Estos receptores acoplados a enzimas literalmente son receptores con actividad enzimática, ¿sí? Son receptores con actividad enzimática. Está la molécula señalizadora. Esa molécula señalizadora, ella se une al receptor, y la unión al receptor activa la funcionalidad enzimática del receptor, que puede ser, por ejemplo, la fosforilación. Podemos activar que el receptor, una vez una la molécula señalizadora, active su capacidad de transferencia de fosfatos, por ejemplo, de autofosforilarse y de fosforilar otras moléculas, ¿sí? Esto puede ser. O la otra es, no necesariamente el receptor es el que tiene la actividad enzimática, sino la proteína que recluta el receptor es la que tiene la propiedad enzimática, ¿sí? Entonces, por eso ellos están acoplados a enzimas o ellos mismos son las enzimas, ¿sí? De esto sí que tienen las bacterias tienen mucho de esos receptores con actividad enzimática, y ya lo vamos a ver en un segundo. El sistema que enlaza con lo último que les comenté
es el sistema de regulación de dos componentes. Ese quizás es uno de los sistemas más interesantes y más bonitos de las bacterias que utilizan no las bacterias, que utilizan los procariotes, porque es sencillo, pero los cambios internos que generan son supremamente interesantes. Entonces, ¿por qué se llama sistema de regulación de dos componentes? Pues porque está compuesto de dos proteínas, ¿sí? Una proteína que es el sensor quinasa, ¿sí? Y una proteína que es el regulador de respuesta. Esas son las dos grandes proteínas del sistema. ¿Se acuerdan en el mapa? Este sistema de regulación de dos componentes es algo supremamente bonito. Aquí está nuestra señal extracelular, nuestro sensor quinasa, ¿sí? Que como lo vemos ahí, es un sensor, es una proteína transmembranal que una vez une la señal, une el ligando, mire lo que hace. ¿Sí? Convierte, ¿sí? Toma el fosfato del ATP, lo hidroliza a ADP y mire lo que está haciendo, está fosforilando, ¿sí? Esta fosforilación resulta que es el evento transductor. Recuerden que señal, receptor, y de alguna manera tenemos que mediar la transducción de la señal, o sea, pasarlo de afuera hacia adentro. El evento transductor en este caso es la autofosforilación, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de receptor es? Receptor con actividad enzimática. O sea, la señal, este receptor transduce la señal mediante una actividad enzimática. En este caso la actividad enzimática es autofosforilación. Se autofosforila y ahí ya tenemos un receptor activado, ¿cierto? Cuando el receptor está activado, pues también se activa la función de fosforilar la proteína citoplasmática, ¿sí? Que en este caso esa proteína citoplasmática se llama el regulador de respuesta. Esa proteína citoplasmática, que la vemos aquí como una salchicha, ¿cierto? Aquí vemos una salchicha con un bombón, ¿cierto? Que es el grupo fosfato, y cuando está fosforilada, resulta que esta proteína ya va a tener una funcionalidad diferente que cuando no lo está. En el mundo intracelular, en el mundo de la bioquímica, un grupo metilo, un grupo fosfato, un grupo amino en una proteína puede alterar completamente la funcionalidad de la membrana. Lo puede alterar. Entonces esta es una manera en que se altera la propiedad de esta proteína. Entonces ahora, al agregarle el grupo fosfato, resulta que ahí esta proteína puede unirse al ADN, ¿sí? Y al unirse al ADN pues puede funcionar o como un activador o como un inhibidor de la transcripción. Entonces va a tener una consecuencia directa transcripcional, ¿sí? Es una cosa hermosa, realmente. Señal, sensor quinasa, el sensor quinasa se fosforila, autofosforila, curiosamente en las procariotes se fosforilan las histidinas, en nosotros se fosforilan las tirosinas, las serinas y las trioninas, pero en las bacterias son las histidinas. Y una vez activada la autofosforilada del receptor, entonces ahí ya empieza el evento interno que es fosforilar el regulador de respuesta, que es el que va a llegar directamente al ADN. Son dos componentes, sensor y regulador. En nosotros tenemos muchísimos más componentes, ¿sí? Pero en las bacterias este sistema solo es de dos componentes. Quizás uno de los ejemplos más bonitos es los sistemas de regulación de dos componentes para la osmolaridad, regular la osmolaridad en E. coli. En E. coli, ustedes saben que esas enterobacterias, ellas pueden estar sujetas a diferentes tipos de ambientes, ¿no? Un ambiente que es en el intestino, ese ambiente en el intestino vamos a tener un ambiente que es rico en nutrientes, ¿cierto? Tiene alta osmolaridad, ¿cierto? Entonces, nutrientes hartos, tiene alta osmolaridad. Uy, esto no se ve nada, man. Osmolaridad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir osmolaridad? Tanto de agua. Tiene muchos solutos, ¿cierto? Por un volumen de agua. Claramente, o sea, bajo esas condiciones de alta osmolaridad, ¿qué le pasaría a la célula? ¿Cuál es la tendencia de la célula?
¿Ah? A perder agua. A perder agua, ¿no? O sea, tienes que, de alguna manera, la célula tiene que regular cómo va a vivir un ambiente en estas condiciones. Está afuera, hay muchos más solutos que adentro, ¿cierto? Y miren que las E. coli, pues también se encuentran se pueden encontrar en los ríos, ¿no? Y en los ríos, ¿qué tenemos en condiciones de nutrientes? Menos nutrientes, ¿cierto? Y claramente la osmolaridad es más baja, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí vamos a estar en todo lo opuesto a lo que encuentra la E. coli dentro del intestino, ¿sí? Vamos a tener esas dos situaciones. Entonces, ¿cómo hace E. coli para regular esas dos situaciones? Pues E. coli utiliza un sistema de dos componentes para regular eso. ¿Y a través de qué? De la regulación de estos dos poros. E. coli tiene dos poros, un poro que se llama OMP-C y un poro que se llama OMP-F, ¿sí? El OMP-C, ¿qué es lo que ven ahí de característica así a vuelo de pájaro entre OMP-C y OMP-F? El diámetro del poro, ¿no? En OMP-C, vea que el diámetro del poro es bien reducido, mientras que en OMP-F el diámetro del poro es más ancho. Entonces resulta que, nótese lo que dice arriba, low osmolarity porine. Esta está en estas situaciones. En estas situaciones ustedes necesitan, la E. coli lo que hace es tratar de maximizar la adquisición de nutrientes, permitiendo la entrada de mayor cantidad de solutos a través de ese poro. Mientras que en high osmolarity porine es todo lo contrario, ustedes no van a permitir, recuerden que también en el intestino tenemos las sales biliares, ¿no? Y esas son súper peligrosas para la bacteria. Entonces estos poros van a ser muy pequeños, van a limitar el flujo de solutos a través de la membrana externa, entonces ahí es cuando lo necesitamos. O sea, en el intestino, OMP-F sería terrible. Entonces, ¿qué pasa? Que son recíprocos. O sea, si está no está y si está no está este. ¿Y cómo lo regula? Pues utilizando el sistema de dos componentes que se llama MZ-OMPR. Entonces, este es un sensor. MZ es una proteína. ¿Recuerdan cómo se llama esa proteína? Del sistema de dos componentes. El sensor quinasa. Entonces, MZ es un sensor de osmolaridad. Él puede sentir los cambios en osmolaridad, y al sentir el cambio en osmolaridad, él tiene la propiedad de autofosforilarse, como vimos, y al autofosforilarse, pues entonces va a fosforilar OMPR, y OMPR fosforilado pues va a tener una consecuencia directa en la transcripción de los genes OMP-F y OMP-C, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en un ambiente de alta osmolaridad, lo siente este amigo, entonces inactiva la transcripción de OMP-F mediante este OMPR y activa la transcripción de OMP-C, entonces vamos a tener en esa membrana externa OMP-C. El sensor, porque es que no, o sea, ¿cómo siente la osmolaridad? Si está como Bueno, este tipo de sensor literalmente va a ser un sensor más que todo como de agua, va a ser, o sea, siéntelo porque va a haber una diferencia de agua, ¿sí? Diferente en baja osmolaridad versus va a haber muchísima más agua aquí presente en este caso que en este caso, ¿no? Cuando estás y eso pues lo puede sentir el MC, puede sentir esa diferencia en agua en el periplasma, y al sentirlo pues es lo que está transduciendo. Eso, y OMPR se considera un factor de transcripción. Es un factor de transcripción, muy bien. En efecto, estos sensores quinasa, ellos llegan directamente al ADN y activan el patrón transcripcional. Exacto. Entonces, este es uno de los sistemas más simpáticos que tenemos, que es el sistema de dos componentes. Pero curiosamente, ya vamos redondeando esta parte, hay un sistema que también es supremamente simpático, que utiliza de hecho menos componentes, que es el sistema de la autoinducción, que lo conoce la gente popularmente como el quorum sensing o la percepción de quórum, ¿sí? Esa percepción de quórum es un fenómeno supremamente interesante. Aquí se ven unas bacterias
que son fluorescentes, pues se las volvió fluorescentes, que utilizan el fenómeno de autoinducción. Y estas de acá, ellas son luminiscentes, ¿sí? A medida que va aumentando la densidad de la población en el cultivo bacteriano, va empezando a aumentarse la cantidad de luz que se produce. Muy interesante. Woody Hasling fue el que descubrió este fenómeno en una bacteria que se llama Vibrio Harvey. Resulta que esta bacteria es una bacteria luminiscente, o sea, genera luz, ¿sí? Esta bacteria genera luz. Pero miren lo bonito de esta gráfica y por favor interprétenla. ¿Sí? Esta es una gráfica, es una curva de crecimiento en el fondo, si la pueden ver, densidad de células. Aquí vemos la clásica curva de crecimiento bacteriano, aquí vemos el tiempo, ¿cierto? Crecimiento bacteriano en función del tiempo, pero aquí le estamos metiendo la intensidad de luz de estas bacterias a medida que aumenta la densidad celular. ¿Qué pueden ver ahí? Exacto, entonces lo que vio este Woody es que cuando crecía, cuando empezaba a crecer Vibrio Harvey en los frascos de cultivo, pues había un momento en el crecimiento donde empezaba a verse la luz. Antes de ese momento no se veía la luz. Entonces, esto es lo que está diciendo. Entonces, a una densidad determinada empezamos a ver un aumento impresionante de la intensidad de luz que no existía antes. La gente me pregunta siempre por qué cae aquí, no tengo ni idea, pero lo que es cierto es que hay un punto en el crecimiento bacteriano donde se induce la expresión de la luz, ¿sí? O sea, la expresión del mecanismo que sea para que genere luz. Entonces, claro, el hombre dijo, bueno, esto muy probablemente, esto es un fenómeno biológico que podemos examinar, y pues entonces empezamos a utilizar el método científico y se le dio por hacer unos experimentos que fueron supremamente interesantes. Y el experimento fue, él dijo, supongamos que de alguna manera la densidad celular está generando algún tipo de señal que se da en el medio, y esa señal de alguna manera la interpretan las otras bacterias para al unísono expresar, para generar la luz, ¿no? Entonces lo que hizo fue tomar un cultivo celular, ¿sí? Y básicamente diluirlo y ver qué pasaba con la luz. Entonces ese cultivo celular que estaba expresando luz, ¿sí? Que estaba generando la luz, a medida que bajaba y lo diluía, ¡pum!, se apagaba la producción de luz. Y entonces, ¿qué hizo el hombre? Centrifugó el cultivo de alta densidad, separó las bacterias del sobrenadante, y lo que hizo fue, las bacterias que habían apagado la luz en este punto, ¿cierto?, le agregó el sobrenadante a esas bacterias, y mire lo que pasó. Solo con agregándole el sobrenadante, ¡ay, Dios mío! Sí. No pasa nada. Yo quería que Yo sí las vi que salieron, pero no me había dado cuenta de eso, sino cuando te vi con el trampero. Bueno, nótese acá, ¿no? Este es un punto clave en la historia de la microbiología, chicos y chicas. A este man lo que hizo fue agarrar el cultivo. Nótese que aquí en este punto, mire lo que pasa con la luz, ¿no? Es baja densidad poblacional, y la hipótesis que él decía es que en el medio, cuando se llegó a la densidad X, ¿sí?, había una señal en el medio que le estaba diciendo a las demás, activen la luz, ¿sí? Entonces él dijo, bueno, ¿y qué tal si de alguna manera nos movemos esa señal que estaba en ese momento y se la ponemos a las bacterias que a una densidad baja ya no están expresando la luz? ¿Será que se activa la luz? Y se activa la luz. O sea que en efecto en ese medio de cultivo se había expresado o habían secretado una señal que le decía a las bacterias, háganlo, expresen. Entonces es lo que él le llamó el inductor, el autoinductor, porque ellas mismas, cuando llegan a una densidad determinada, inducen la producción de la luz.
digamos que ese fue el fenómeno y ahora la parte molecular fue lo complicado, ¿no? Poder llegar hasta el punto en donde radica la esencia de la autoinducción. El fenómeno se llama autoinducción, ¿sí? Y después lo que encontré, bueno, él comentaba que cuando estaba explicándole a un auditorio de gente de diferentes profesiones, que era lo que había visto, es que un abogado le dijo, oiga, eso es como cuando uno está mirando el quórum en un claustro, ¿sí? Uno hace el quórum y si hay quórum pues sigue adelante, si no hay quórum pues no se puede seguir. Entonces el abogado fue el que le dio el término de quórum sensing al fenómeno de la autoinducción. ¿Qué es lo que está pasando en esa bacteria? Pues esa bacteria son bacterias que empiezan a secretar, a expulsar en el medio una molécula señalizadora, que es en este caso la acil-homoserin-lactona, ¿sí? Digamos que esta es la molécula con la que ella empieza a señalizar a sus coespecíficas, ¿no? Entonces, cuando se llega a una densidad suficiente, tenemos suficiente cantidad de esta molécula señalizadora, ella ingresa a la célula, esta molécula puede ingresar a la célula, va a actuar sobre una proteína activadora, ¿sí? Esta proteína activadora va a inducir la expresión de los genes, en este caso de los genes del operón Lux, y activan la expresión del operón. Si la concentración de esta molécula está por debajo de un valor X, pues no vamos a tener esa activación del operón Lux, pero cuando está muy abundante dentro de la célula, ahí es cuando vamos a tener la activación del operón Lux. Entonces esto es básicamente el acil, el AHL ingresa, se une a la proteína activadora y la proteína activadora genera la activación de la transcripción del operón Lux. Esto fue lo que se encontró en estas biblios, pero después esto abrió el campo para encontrar más de estos sistemas de autoinducción, por ejemplo, el sistema de autoinducción en Staphylococcus aureus, que se generan no por una acilomolactona, pues porque esta acilomolactona es básicamente un aminoácido unido a un carbohidrato, en este caso son péptidos. Los gram positivos, ellos generan autoinducción mediante la señalización utilizando péptidos. Entonces, en este caso el péptido, ¿sí? Este péptido va a ser unido por una proteína sensor quinasa. Esa proteína sensor quinasa se autofosforila y fosforila a un regulador de respuesta, que ese regulador de respuesta va a activar los genes de virulencia, ¿cierto? Los genes de virulencia, y a producir más de ese péptido. Entonces, de esa manera, es una manera muy interesante que tiene Staphylococcus para activar los genes de virulencia única y exclusivamente cuando es suficiente la manada, ¿no? Esto es básicamente como los de una banda común en una ciudad, ¿no? O sea, uno no hace nada, pero para agarrarse con la otra banda debemos tener al menos 10 para darnos en la agenda con la otra banda del otro barrio, ¿no? Pues básicamente a Staphylococcus les pasa lo mismo. Ellos empiezan a dividirse en el proceso de infección, de invasión, empiezan a dividirse y solamente hasta cuando llegan a una densidad determinada, el péptido está en suficiente concentración para activar los genes de virulencia. Cuando están los genes de virulencia, básicamente es agarrar por sorpresa al hospedador y esos genes de virulencia van a hacer el resto. Entonces, literalmente es tener suficiente cantidad de microorganismos para la batalla. No empezar antes. Si la empieza antes, muy probablemente el hospedador le va a dar en la jeta, ¿sí? Pero aquí sí es tener la suficiente cantidad, o sea, tener la certeza de que tenemos la suficiente cantidad de individuos que me van a garantizar que al menos la vamos a pelear, ¿sí? Eso es básicamente. Y mire cómo lo logra. Este sí es un sistema de 2 componentes. El otro era un sistema de un componente. El autoinductor llegaba directamente al activador, que en este caso era citoplasmático, y ese activaba
la expresión de los genes para la producción de luz. La historia de por qué existe eso es muy bonita, pero nos la saltamos acá. Esta es muy interesante pues porque esta funciona es a través de un sistema de dos componentes, ¿sí?, que acabamos de ver, y lo que está garantizando es poder saber en qué momento sacamos las armas para pelear. Y antes más bien pasamos de agache, porque si no el hospedador nos gana. Entonces estos sistemas de dos componentes son en este momento blanco de estudio masivo en la microbiología, porque resulta que hay muchos de los microorganismos que utilizan, de las bacterias que utilizan quorum sensing, autoinducción, como estamos viendo, para generar, por ejemplo, biopelículas, ¿sí? Y esas biopelículas ustedes saben que es bien complicado. Entonces lo que se hace es buscar moléculas que lo que hagan es quorum quenching, que le llaman el secuestro de la señal. Porque si ustedes vieron que Woody Hasley lo que dio fue el autoinductor, entonces lo que se busca es cómo capturar, cómo secuestrar esa molécula para que no señalice a las demás. Ahí es donde mucha gente está trabajando, dentro de eso la profesora Claudia Ortiz. Chicos y chicas, voy a dejar ahí porque Lennart les quiere dar una pequeña charlita. Vamos a dejarlo ahí. Después del parcial vamos a hablar de localización de proteínas. Bueno, sí conocen a Lennart, ¿no? Sí. No lo conocen. Ya pueden participar los demás del grupo, ¿no? Pero mientras tanto, solo la persona. Entonces, ahí está. Hola, buenas tardes. Bueno, mi grupo está conformado por mi persona, Lady Joana, José Luis Balcucho, Daniela, Kaylin Andrea, Lisbeth Madriaga y Lisbeth Romero. Bueno, nuestro artículo seleccionado básicamente fue sobre la selección de bacterias sin capacidad degradadora de hidrocarburos asociados a partir de sedimentos del Caribe colombiano. Bueno, en resumen, ahorita más tarde les hablo sobre de dónde es este artículo y cuáles son los creadores de este artículo. Básicamente el resumen, para resumirles todo, es se hicieron 31 aislamientos bacterianos obtenidos del Caribe colombiano, se cultivaron medios con ACPM o con petróleos como única fuente de carbono, se aislaron 11 cepas seleccionadas por su tolerancia a hidrocarburos. Básicamente se hizo como un tamizaje, más adelante se lo mostramos. Se hizo un cultivo mixto degradado al 68.6 de los hidrocarburos alifáticos en 21 días. Se hizo la identificación de bacterias de Linero Klebsiella, Chromobacterium, Flavimonas, Enterobacter, Pseudomonas y Bacillus. Y básicamente se evaluó el potencial biotecnológico para degradar contaminantes por hidrocarburos. Ahora sí, el artículo. Básicamente el artículo es de Santa Marta, Colombia, desde 2008 y fue hecho por Silvia Narváez, Flores, Martina L. Gómez y María Morroque. Y es del Instituto de Investigación Marinos y Costeros, Invermar. Bueno, introducción para que más o menos entiendan el tema que les vamos a contar. Los hidrocarburos y el petróleo. Básicamente los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Son derivados del petróleo, también son una mezcla de carburos, es decir, refinados. Bueno, el petróleo es una mezcla compleja compuesta principalmente por diferentes tipos de hidrocarburos, ya sean saturados, aromáticos, resinas y asfalteros. Contaminantes por hidrocarburos. Como este tema se trata sobre los contaminantes, pues vamos a hablar sobre la contaminación expuesta, no solo en Santa Marta, que es donde se evalúa del Caribe como tal, sino también que es una problemática global que abarca distintos temas y que es independiente de la zona afectada, porque afecta literalmente todo y siempre terminan los cuerpos marinos. Y bueno, por ejemplo, Exxon, que cuando fue la contaminación de Exxon, afectó a 250.000 aves marinas, 2.800 nutrias marinas, 300 focas y un número incalculable de peces. Introducción, bueno, los derrames de petróleo en Colombia. En Colombia se presentan 2.133 incidentes en el periodo de 2015 a 2022 y hablemos de la zona de acá de Santander, que es un departamento muy afectado por esta problemática y que se ve hoy en día, se sigue viendo.